el precio de la gasolina y las razones por las que sus costos varían, además de la corrupción detrás de esta. ¿Cómo se determina el precio de la gasolina? Pues esta depende del precio en el mercado internacional de petróleo, cotizado en dólares. El 5 de abril de 2019 se cotizaba en $63.43 el barril y a su vez depende del precio internacional de combustibles. El 1 de abril del 2019 la gasolina costaba $1.12 por litro, teniendo México un promedio de 1.01 el litro, por lo que se aprecia en la tabla el precio medio en México del 24 de diciembre al 1 de abril de este año. Pero hay algo muy grave, pues México no es autosustentable y las 6 refinerías tienen tendencias a la baja en cuanto a producción, pues por años se desatendieron intencionalmente, ya que este negocio lo tenían altos funcionarios públicos, aprovechándose de su influencia y tratos con empresas extranjeras, nacionales y concesionarios. Esto sin contar con las grandes pérdidas que dejó el huachicol en el sexenio pasado, argumentando en ese entonces Peña Nieto que a México se le había secado la gallina de los huevos de oro, pues no tenía petróleo, contrario con los yacimientos petroleros que entregaron a grandes intereses internacionales, privatizando la industria petrolera, haciendo fuertemente dependiente a México de la importación de hidrocarburos, principalmente de Estados Unidos. Por eso, la importancia de la buena relación con el país vecino, pues no solo hicieron dependiente a México de los combustibles, sino de más tratados comerciales, que al ser cancelados, causarían una crisis económica catastrófica, igual o superior a la de 1988. En el año pasado, la producción de las 6 refinerías cayó, registrando paros programados y no programados, principalmente las refinerías de Salina Cruz y Madero, por lo que México en el 2018 importaba el 75% de su gasolina. A principios de este año, ante el desabasto provocado por la guerra contra el huachicol, la importación de gasolina subió un 36%. Destacando que con la apertura del mercado, las empresas privadas ya participan de la compra al extranjero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues verás, aquí viene lo interesante. Como se mencionó antes, actualmente se importa la mayor parte de las gasolinas, por lo que la gasolina refinada en México no supone una competencia contra la importada, por lo que esta es la que se ajusta a los precios de importación, pues al haber apertura de precios, estos tienen márgenes de precios para vender de un máximo y mínimo, aunque estos no se respetan por los concesionarios, que hablaremos más adelante. Bien, por lo que si la gasolina nacional costará menos en estas condiciones supondría una desventaja, pues esta se agotaría rápidamente y al no haber suficiente abasto de gasolina por las condiciones de sus refinerías, el usuario se vería obligado a comprar donde hubiera, dejando mayores ganancias a los concesionarios de gasolinas importadas y una pérdida para la gasolina nacional, por lo que también podría ser sancionado al no haber una competencia justa, pues en la reforma energética estas condiciones las supervisa la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y la CENER, Secretaría de Energía. Por esto, la importancia de que estos órganos autónomos no estén al servicio de intereses creados. Por eso, la resistencia de los partidos tradicionales y su afán de descalificar los comisionados asignados por el presidente. Como decíamos, la mayor parte de las gasolinas es importada y esta depende del precio internacional del petróleo, además de su refinación y precio de comercialización, por lo que el precio de la referencia serán los del mercado de las costas del Golfo, especialmente en Houston, Estados Unidos, para la gasolina menor a 92 octanos tipo Magna, por lo que esta gasolina se vende a México en dólares. Por esto la importancia del tipo de cambio, pues este cambia constantemente cada día, haciéndolo más caro o más barata.
Como dato importante, los conflictos externos entre países petroleros pueden influir en el precio del petróleo, encareciendo el producto final, los combustibles. Aquí tenemos una gráfica del promedio de los combustibles importados de enero del 2017 a noviembre del 2018, sus precios de importación y el precio de su costo en México, incluyendo impuestos, por lo que el precio de importación era a noviembre del 2018 de 10.45 pesos, mientras que se vendía en las terminales de 20.90 pesos a 19.41 pesos. Otro punto son los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, varían para cada región, además de que hay diferentes tipos de transporte de combustibles, los cuales también varían en costos. Por ejemplo, la transportación por ductos tiene un precio bajo, al igual que la transportación por vía marítima, mientras que la transportación por vía terrestre, ya sea pipa o carro tanque, tiene un precio elevado, influyendo en el precio final. Otro dato a tener en cuenta son los centros de almacenamiento terrestres y marítimos de combustible en todo el país, pues de aquí se transportan directamente a las estaciones de servicio, por lo que actualmente se cuenta con 80 terminales terrestres y marítimas de almacenamiento y despacho, con 41 muelles con servicios portuarios para entrega y recepción de operaciones marítimas, por lo que, por poner un ejemplo, en el caso de Guerrero se cuenta con 2 estaciones de servicio, una en Iguala siendo vía terrestre y otra en Acapulco siendo vía marítima, siendo estos los 2 únicos centros de almacenamiento que distribuyen a todo el estado, por lo que se aprecia los diferentes centros de almacenamiento vía terrestre en todo el país y los principales centros de almacenamiento vía marítima. Y atención, que al haber pocos centros de almacenamiento, como en el caso de Guerrero, que cuenta con solo 2, siendo el mismo caso en casi todo el país, quiere decir que estos centros reparten a todo el estado y dependiendo de la lejanía y acceso al destino final, la gasolinera, el costo puede variar. Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio, por lo que la gasolina tiene 4 distintas cargas fiscales, teniendo el IVA, que es el impuesto al valor agregado, de 16%, el IEPS anual, que es el impuesto especial sobre producción y servicio. Se trata de un impuesto indirecto y ello quiere decir que todos los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, quienes lo ingresan al SAT, teniendo una tasa variable. Otro punto son los estímulos fiscales, que son aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los precios de la gasolina para reducir sistemáticamente sus precios en el tiempo que duren estos estímulos, y este se ve reflejado en un menor impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Además, tenemos el IEPS estatal. Este no recibe estímulos, es fijo a menos que el Estado tenga disposición de implementarlo. Y tenemos el IEPS de combustibles fósiles. Otros conceptos incluyen los gastos de transporte local, el TAR, internación y mermas. Aquí la importancia de los centros de almacenamiento, pues distancia es igual a más costos en la venta de las gasolineras o centros de distribución. Otro punto importante es el margen comercial, pues este considera la utilidad y gastos propios del distribuidor. Esto es muy importante, pues al ser liberados los precios de los combustibles según la reforma energética, para generar competitividad entre los concesionarios, el gobierno hace un acuerdo para poner un parámetro de precios máximos y mínimos para la venta de gasolina, incluyendo su utilidad. Pero esto tristemente no pasa, pues solo hay una gran simulación de competitividad,
Lo que hay es un gran monopolio de gasolineros amigos que obtuvieron contratos al amparo del poder de los anteriores gobiernos, operando además muchas gasolineras en la ilegalidad, pues estas compraban grandes cantidades de combustible robado, el huachicol, a bajísimos precios, aumentando descomunalmente sus ganancias directamente. Además que la gran mayoría de los concesionarios son prestanombres de políticos, familiares de políticos, organizaciones supuestamente civiles, empresarios oportunistas e increíblemente figuras del clero, que solo se ponen de acuerdo para establecer sus precios y no afectarse unos con otros, dejando de lado la competitividad. Y aquí que entra en función la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, pues como se mencionó en un principio, esta se encarga de regular los precios de los combustibles, pero al estar bajo el control de estos intereses, pues nunca pasa nada. Por esto, el enojo ante la designación de los nuevos comisionados del presidente la semana pasada, esto sumado a la lucha contra el huachicol y las demandas que se interpusieron por este ilícito a algunos concesionarios, que salieron amparados por el Poder Judicial, que este es otro tema, cerrándole así el paso a la corrupción, al menos en este sector. Y hablando de utilidades, la semana pasada el gobierno del presidente implementó un estímulo fiscal para reducir el impuesto, el IEPS, y así bajar el precio de la gasolina al consumidor. Este estímulo se implementó del 6 al 12 de abril, es decir, que aún tiene vigencia, por lo que la gasolina magna gozará de un estímulo de 1.62 pesos por litro, un alza frente al anterior de 1.5 pesos. En tanto, la premium tendrá un subsidio de 72 centavos por litro, mayor al anterior de 68 centavos. Pero como siempre hay gente aprovechada, estos estímulos hasta hoy no se vieron reflejados a pesar de tener días de implementados. Y la respuesta la dio el presidente en su conferencia, pues estos sinvergüenzas gasolineros se lo embolsaron todo y dejaron la gasolina al mismo precio, y en algunos casos hasta subió. A esto se refiere cuando dijo que aumentaron su margen de utilidad, por lo que para ayudar a México, el presidente podría abrir gasolineras del gobierno, pues estos por voluntad propia nunca se afectan unos con otros, implementando la competitividad. Como dato curioso, en el último año, las estaciones de servicio de México casi han doblado su margen de ganancia por la venta de gasolina. En enero de 2018 sacaban 1 peso por cada litro vendido, mientras que a principios del 2019 han subido hasta 1.76 pesos por litro, un aumento de más de 75%. Según los datos oficiales, en enero del año pasado las estaciones de servicio compraban en promedio a 15.25 pesos el litro de gasolina Pemex. Para en octubre, momento que alcanzó su pico, ganaban 17.96. Este enero el precio está en 16.97 pesos. Sumado a esto, el fin de semana pasado se registró la clausura de una gasolinera en Monterrey por vender más barato, argumentando que no tenían los permisos correspondientes para vender combustible, pero esto solo fue un pretexto, por lo que en un mensaje puesto, el propietario exhibió presiones y amenazas de grupos interesados en que los precios de los combustibles se mantenieran altos, así cerrando temporalmente la estación de servicio. Por lo que, ¿qué deducimos? Pues que el precio de la gasolina depende del precio internacional del petróleo y esta a su vez depende del costo de la gasolina en Houston, Texas, que es de donde se importa, teniendo en cuenta el tipo de cambio, pues esta se vende en dólares. También importa el medio de transportación de esta, pues hay 3 diferentes tipos de transporte que pueden variar el precio, además de la ubicación de sus centros de almacenamiento. Otro punto son las 4 distintas cargas fiscales: el IVA, el IEPS, estímulos fiscales al IEPS, IEPS estatal y IEPS de combustible fósil.
por lo que otros conceptos que influyen incluyen los gastos de transportación local, el TAR, que es el costo por transporte de los centros de almacenamiento directamente a los centros de distribución, las gasolineras. Y en la actualidad, junto con el tipo de cambio, es importante el margen comercial, que considera la utilidad y gastos propios de los funcionarios, que en estos también influyen la buena competitividad y el huachicol. Por esto, la importancia de la nueva refinería y la rehabilitación de las 6 en el país, pues con esto la gasolina bajaría sustancialmente, habiendo mayor competitividad en el mercado, regulando los precios de la gasolina y dejando de lado mayoritariamente la importación de estas. Bien amigos, espero que les haya gustado la información. No se olviden suscribirse y darle like y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima.